Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, la Fundación y Traslados de la Ciudad de Guatemala. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia estudiaremos un tema por demás apasionante, como lo es la fundación y los traslados de la Ciudad de Guatemala. Este tema es apasionante porque una de las pocas ciudades que ha migrado a lo largo de la historia en todo el mundo es justamente la Ciudad de Guatemala. En el mapa podemos observar que ha estado fundamentalmente en 4 sitios. En 1524 se inicia esta travesía cuando fue fundada la ciudad de Santiago de Guatemala, allá en el departamento de Chimaltenango, cerca de lo que ahora es Tecpan, Guatemala, en Iximché. 3 años después se instala la ciudad de Santiago de Guatemala en el Valle de Almolonga, la segunda ciudad. La tercera ciudad, es decir, el segundo traslado, fue cuando se instaló en lo que ahora es Antigua Guatemala, en el departamento de Zacatepeques y en aquel tiempo conocida como Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y finalmente, la ciudad llega a su sede actual en 1776 en el Valle de la Ermita. Esta historia se inicia en Iximché. ¿Qué era Iximché antes de la invasión española? Iximché era la capital del señorío Cachiquel, así como Cumarcaj o Utatlán era la capital del señorío Quiché. Iximché era la capital del señorío Cachiquel, otro señorío poderoso del área del altiplano. Resulta entonces que para ese momento, de principios del siglo de 1524, los cachiqueles, principalmente sus líderes como Cají, Mosh y Belejecat, sus grandes reyes, habían entrado en una alianza temporal con Pedro de Alvarado para mantenerse al margen de una posible invasión sobre su territorio. Esto sabemos que no fue del todo positivo porque más adelante Pedro de Alvarado cambia de actitud y esa alianza la rompe completamente. En medio de esa alianza es cuando Pedro de Alvarado aprovecha esa coyuntura y allí mismo en Iximché funda la ciudad de Santiago de Guatemala el 27 de julio de 1524. Sin embargo, esta ciudad de Santiago de Guatemala en Iximché realmente nunca pasó de ser un simple campamento militar. De esa cuenta no tenemos vestigios de una traza hispánica. No hay presencia de una visión española en ese momento, porque simplemente era eso, un campamento militar. Cuando Pedro de Alvarado asume esta idea de que va a fundar la ciudad de Guatemala, lo que está haciendo es tomar posesión, tener control del nuevo territorio, porque las leyes mandaban hacer esas fundaciones. De hecho, al principio solo fue una villa de Santiago de Guatemala. A los pocos días ya adquirió el estatus de Santiago de Guatemala como ciudad. Eso le permitió a Pedro de Alvarado tener una posesión absoluta de ese nuevo territorio. Y más adelante se va a ver que el territorio se amplía completamente. ¿Qué es lo que pasa realmente después de haber fundado la ciudad de Santiago de Guatemala el 27 de julio de 1524? Que hay una aparente calma. De hecho, en ese momento hay dos Iximchés. Uno es la capital del señorío Cachiquel y el otro es la nueva ciudad que fundó Pedro de Alvarado con el nombre de Santiago de Guatemala. Y coexisten, pero solo temporalmente. ¿Por qué? Porque cuando Pedro de Alvarado empezó a explotar al pueblo cachiquel, sus máximos líderes, Cají, Mosh y Belejecat, encabezaron una resistencia absoluta contra ese dominio español. De esa manera, ya desde 1524, agosto, septiembre, empieza la rebelión del mismo pueblo cachiquel, quien nada contento decide huir. Y lo que sucede entonces es que esta huida va acompañada de un movimiento insurreccional. De tal manera que
entre 1526 y 1527, las huestes de Pedro de Alvarado se ven obligadas a movilizarse. Y ahí lo que hacen es trasladarse ante el asedio de los caciqueles a diferentes campamentos. Está documentado que, por ejemplo, estuvieron en un lugar llamado Chepau, en Olintepeque, Quetzaltenango, y otro lugar llamado Chixot, en Comalapa, Chimaltenango. Eso significa que ya no se podía seguir allá en Iximché. Y acá va a suceder entonces el primer traslado. Después de andar itinerantes en esos campamentos militares, se hace necesario trasladar formalmente la ciudad a un lugar donde haya más tranquilidad. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces resulta que aquí aparece una figura importante como lo es la de Jorge de Alvarado, hermano de Pedro de Alvarado, quien se cerciora de encontrar un lugar que fuera llano, es decir, plano, que hubiera abundancia de agua y que permitiera cierta tranquilidad para los nuevos habitantes que en sus principios iban a ser castellanos o españoles. De esa cuenta logra Jorge de Alvarado que el 22 de noviembre de 1527 se establezca el primer cabildo. Por lo tanto, Jorge de Alvarado es una figura central en ese momento y se trasladan a lo que se conoce como el Valle de Almolonga. Es interesante que durante mucho tiempo en el imaginario nacional se consideró a Ciudad Vieja como la segunda ciudad de Guatemala. Sin embargo, diversos estudios realizados desde mitad del siglo XX hasta la década de los años 80 demostraron que el lugar exacto donde estuvo este segundo asiento más bien es una locación de Ciudad Vieja que se conoce como San Miguel Escobar, siempre, por supuesto, en el Valle de Almolonga. Aquí, por ejemplo, tenemos un trazo, un croquis de cómo iban a quedar ubicadas las calles, las viviendas, etcétera, etcétera. De tal manera que en este primer momento Jorge de Alvarado es central. Al final de la historia de la segunda ciudad, el otro personaje muy interesante va a ser Beatriz de la Cueva. ¿Qué es lo que sucede? Que se llegaron a asentar en un lugar sumamente complicado porque allí está en las faldas del volcán, de lo que ahora llamamos volcán de agua, antiguamente llamado Junajpu, y entonces resulta que el 10 y 11 de septiembre de 1541 se produjo una tremenda inundación, dado que desde lo alto del volcán de agua descendió una cantidad importante de lodo, agua, piedras, palos, que literalmente destruyeron la reciente creada ciudad de Santiago de Guatemala en Almolonga. Otra idea que se tiene sobre esta inundación es que, como se puede ver en el mapa, realmente San Miguel Escobar está muy, muy cerca de las faldas del volcán de agua. Y al hacer los estudios científicos se demostró que definitivamente esos aludes llegaron a destruir completamente en esos días del 10 y el 11 de septiembre de 1541. Para ese momento tenía algunos días apenas de haber sido nombrada como gobernadora doña Beatriz de la Cueva, dado que su esposo Pedro de Alvarado había muerto en lo que ahora es México. Luego del fallecimiento de Beatriz de la Cueva en esta inundación de 1541, es necesario que el poder lo asuman otras personas. Y es así como el mando es tomado por Francisco Marroquín, el obispo, y Francisco de la Cueva, hermano de Beatriz de la Cueva. Estos personajes van a liderar el traslado porque definitivamente ya no es posible seguir viviendo en el Valle del Molón. Así es que buscan un lugar propicio donde otra vez haya tranquilidad, sea un terreno plano, haya acceso a agua y de esa cuenta se elige justamente al Valle de Panchoy. Y no es sino hasta el 10 de marzo de 1543 cuando se logra celebrar el primer cabildo y por lo tanto se logra establecer ahí la ciudad de Santiago de Guatemala. Es interesantísimo el tiempo que transcurre porque tenemos que recordar que en la historia se trata todo de procesos y no de hechos que ocurren instantáneamente.
Estos traslados son paulatinos, son graduales, porque, por ejemplo, antes de llegar a ese primer cabildo del 10 de marzo de 1543, fue necesario hacer un trazo de la ciudad. Definitivamente era importante visualizar cómo iba a quedar la ciudad, y eso ocurrió a cuenta de Juan Bautista Antonelli, quien diseñó la ciudad con ese famoso trazo ajedrezado, trazo de damero romano propio del Renacimiento. Así estuvo la ciudad entonces asentada en el Valle de Panchoy con el nombre de Ciudad de Santiago de Guatemala, y en un momento adquiere el nombre de muy noble y muy leal Ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. El tercer asiento de la ciudad de Guatemala tampoco pudo ser definitivo. Y esto porque el 29 de julio de 1773 se produjo el célebre terremoto de Santa Marta, que virtualmente destruyó la ciudad de Santiago. Para ese momento, el capitán general era Martín de Mayorga, quien tuvo ante sí no solo preocuparse por el tema de la destrucción de la ciudad, sino de preguntarse junto a los vecinos qué se iba a hacer, es decir, reconstruir la ciudad ahí mismo o trasladarse del lugar. Y esto porque los habitantes de Santiago en el mismo siglo XVIII habían sido víctimas de 2 terremotos más y habían logrado sobresalir con algunos obstáculos, pero lo habían logrado hacer. Sin embargo, ahora se planteaba la posibilidad de un traslado. Y es así como empieza una disputa que será objeto de un estudio posterior del profe de historia. Sin embargo, por ahora solo vamos a platicar, vamos a conversar sobre qué ocurre cuando la población se divide entre los que se quieren quedar allá en Santiago y los que quieren trasladarse. En el ínterin, por supuesto, se hacen estudios de cuáles podrían ser las posibilidades de traslado y aparecen opciones, por ejemplo, el Valle de Jalapa y el Valle de la Ermita. De esa manera va a ser necesaria la intervención de un poder superior para que se tome la decisión de qué hacer con esto, porque no se había llegado a un punto muerto de que la gente no estaba totalmente segura de trasladarse en un 100%. De esa cuenta, fue necesario que el rey de España, el rey Carlos III, emitiera la Real Cédula del 21 de julio de 1775, en la cual obligaba al traslado de la ciudad al Valle de la Ermita. Con esto se consolidaba ese proyecto traslacionista de Martín de Mayorga. Y otra vez tenemos que regresar al tema de que esto no es una cuestión que se puede hacer de la noche a la mañana. Nuevamente se trata de procesos. Buscar el valle, encontrar el espacio apropiado, un lugar plano otra vez, un lugar con acceso a agua, un lugar de tránsito para el comercio y todo ello. Era muy complejo el buscar el lugar adecuado. Y cuando se encuentra, se tiene que hacer una traza. Un trazo de la ciudad significa que hay una planificación que tiene que ser aprobada por el rey de España. Y en esta traza participan Luis Díez de Navarro en un primer momento y en un segundo momento Marcos Ibáñez. En este caso, otra vez, la traza tiene un trazo ajedrezado, una traza de cuadrícula, sin embargo, con las calles más amplias. Y también en este caso ya es bajo la inspiración del neoclásico, que es el estilo que está de moda por aquel tiempo. Es así como el 2 de enero de 1776 se realiza la primera sesión del ayuntamiento en el Valle de la Ermita. Y meses más adelante, justamente el 23 de mayo de 1776, el rey de España emite la Real Cédula, mediante la cual el nombre de la ciudad asentada en el Valle de la Ermita va a ser Nueva Guatemala de la Asunción. Y con eso termina este recorrido apasionante e itinerante de esta ciudad de Guatemala. Muchas gracias.